¿Qué tal, amigos y amigas de su canal El Mensaje de la Biblia? Les habla nuevamente Rafael Montesinos. En el programa de hoy estaremos contestando dos preguntas que nos han hecho vía Messenger. La primera tiene que ver con la señal de Jonás. Nos piden que expliquemos qué cosa es la señal de Jonás, a la que hizo referencia Jesús. Y la segunda tiene que ver con la predestinación. Dios predestinó a unos para salvarse y a otros para perderse. Ese será el tema del programa de hoy, así que no se despegue de su computador, de su teléfono, de su televisor. No importa el medio por el cual usted nos esté viendo en este día, no se despegue de ahí, porque este tema es interesantísimo por demás. Comenzamos con la señal de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 17, dice: y preparó Yahvé o Yahweh un gran monstruo marino que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches. Entonces, es interesante que en el texto hebreo usa una expresión lo más interesante. Dag Gadol. Dag Gadol. Un pez grande. Un pez grande. Es prácticamente lo que eso significa, un pez grande. Y aquí lo traducen como un monstruo marino que se tragó a Jonás, dice aquí. Este versículo no hace referencia a qué tipo de pez fue el que se tragó a Jonás. No dice que fue una ballena, o que fue un tiburón ballena, o que fue otra clase de animal. Simplemente dice aquí que Dios preparó un gran monstruo marino, un gran pez. Yahweh, Yahvé, Jehová, como usted le quiera decir, ¿verdad? Preparó un gran pez. O sea, este no fue un pez cualquiera. Fue un pez que Yahweh preparó para que se tragase a Jonás. Así que fue un pez hecho por Dios con ese propósito. Eso es lo que implica la palabra que se traduce por preparó. Y preparó Yahweh un gran monstruo marino, o sea, un gran pez marino, que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches. Así que entonces Jonás fue enviado por Dios a Nínive a predicar, y Jonás decidió huir. Entonces Dios lo envió a predicar a un lugar y él se fue a otro lugar. Se montó en un barco y se fue. Dios le había dicho: vete a Nínive a predicar. Y él no quiso. Se montó en ese barco, se fue, y allá en medio de la tempestad que azotó ese barco, los marineros y las personas que iban en ese barco dijeron: aquí alguien ha hecho algo malo contra Dios. Aquí alguien, o contra los dioses, o contra Elohim. Entonces, contra Dios. Y cada cual pues clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para ver qué pasaba si el barco no se hundía. Pero entonces Jonás estaba en el fondo de la nave, allí dormido. Lo despertaron y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate y clama a tu Elohim, a tu Dios. Quizás tu Dios se fije en nosotros y no perezcamos. Pero entonces Jonás le cuenta a ellos por qué esto estaba ocurriendo. Así que ellos, sinceramente, lo lanzaron al mar del barco. Y una vez que lo lanzaron al mar, supuestamente la tempestad se apaciguó, cesó. Entonces el mar calmó su furia, dice en el versículo 15. Pero entonces, en el 17 es que dice que Yahweh preparó un pez grande, un Dag Gadol, que se comió a Jonás, se lo tragó. No se lo comió, se lo tragó. ¿Ok? Entonces estuvo Jonás en el vientre de ese pez gigante que Dios preparó 3 días y 3 noches. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 12, Jesús utiliza ese episodio de Jonás y lo convierte en una señal asociada con su resurrección. Note usted que al cabo de 3 días el pez fue a la orilla y vomitó a Jonás. No salió otra persona. No fue que el pez devoró a Jonás, lo digirió y entonces Dios tiró a otra persona por la boca del pez. O sea, fue el mismo Jonás que fue tragado por el pez, el mismo que fue vomitado por el pez. Escuche bien, esto es importante. Eso es lo que significa la señal de Jonás. Que el mismo Jonás que fue tragado por el pez fue el mismo Jonás que fue vomitado por el pez. No otro Jonás. No un Jonás diferente. No un Jonás espiritual. No un Jonás que se materializaba y se desmaterializaba. No un Jonás con otro cuerpo. Sino que era el mismo Jonás que fue tragado por el pez. En Mateo capítulo 12, del versículo 31 en adelante, o mejor dicho, un poquito más adelante, del versículo 38 en adelante,
cuando los judíos demandaban de Jesús una señal, dice aquí: entonces algunos de los escribas y fariseos les replicaron diciendo: Maestro, deseamos verte una señal. En otras palabras, Señor, muéstranos una señal para que creamos que tú realmente eres lo quien dices que eres. Pero respondiendo les dijo: una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estaba en el vientre del Cetus, aquí dice Cetus, dice en esta versión Reina Biblia Textual, cuarta edición, dice Cetus. En el texto griego dice Ketos, Ketos, que es esta palabra que está por aquí. Hay esta pizarrita por aquí para que usted la vea. Ketos. Ketos significa cetáceo, significa también un pez grande, un monstruo marino también puede significar el ketos. ¿Okay? Así que Jesús le dice a ellos, porque así como Jonás estaba en el vientre del pez grande, del cetáceo, del monstruo marino, del ketos, aquí dice cetus en esta Biblia textual, porque ellos prácticamente transliteran la palabra griega ketos como cetus, que era un pez grande, un pez gigante, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, si Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y fue vomitado el mismo Jonás, Jesús dice que la señal de Jonás consiste en que él estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y saldrá de allí nuevamente. No otro Jesús, sino el mismo Jesús que fue puesto allí en la tierra. Así que esto es importante que lo entendamos. Y quiero leerlo otra vez. Mateo capítulo 12, versículo 39. Escuche bien, por favor. 39 y 40. Pero él respondiendo les dijo: una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estaba en el vientre del cetus, o sea, del pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que entonces esto es lo que significa la señal de Jonás. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque es que hay hermanitos que dicen que cuando Cristo resucitó, no resucitó, que realmente era otro cuerpo, que era un cuerpo diferente, que el cuerpo que él tenía en la tumba fue desintegrado por el Padre. Eso decían en una ocasión. Luego decían que no, que el Padre pues guardó ese cuerpo para mostrarlo durante el milenio a los justos durante el milenio. Y así hay diferentes teorías con relación al cuerpo de Jesús. Lo cierto es que Jesús dijo: lo que pasó con Jonás es lo mismo que va a pasar conmigo. Por cierto, Jonás llamó al pez el Sheol. Al vientre del pez lo llamó el Sheol. Él pensaba que estaba en el fondo del Sheol. Y él pidió a Dios que lo sacara del fondo del Sheol. El equivalente al Sheol, que es el lugar o morada de los muertos, en griego es Hades. Y Jesús descendió al Hades. Por eso el salmista dice: no dejar mi alma en el Hades. Cuando se cita en el Nuevo Testamento dice: no dejarás mi alma en el Hades, citando del Antiguo Testamento donde dice: no dejarás mi alma en el Sheol. ¿Okay? Así que entonces lo que está diciendo aquí es que según Jonás estuvo en el Sheol, que era el vientre del pez, por 3 días y fue vomitado y salió el mismo Jonás. De la misma forma Jesús va a estar en el Hades, en el Sheol también, y a los 3 días saldrá de allí. Ni más ni menos. Eso es precisamente lo que este pasaje de la señal de Jonás implica y no otra cosa. Aquellos que dicen que Jesús resucitó con un cuerpo diferente, se equivocan, porque eso no es la señal de Jonás. Jonás no salió con un cuerpo diferente del vientre del pez, ni Jesús salió con un cuerpo diferente del vientre del Sheol, del Hades en este caso. En el libro de Juan capítulo 2, del versículo 18 en adelante dice: intervinieron entonces los judíos y le dijeron, están hablando con Jesús: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Siempre estaban pidiendo señales. Los griegos pedían sabiduría, pero los judíos pedían señales para creer y para ver. ¿Okay? Y entonces sigue diciendo: respondió Jesús y les dijo: destruid este santuario, o sea, este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Destruyan este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Él no dice: destruyan este cuerpo y levantaré otro cuerpo. No, señor. Destruyan este cuerpo y en 3 días levantaré este cuerpo.
ni más ni menos. Eso es la señal de Jonás. Eso fue lo mismo que pasó con Jonás al cabo de 3 días. Así que creo que en Mateo 17, 22 y 23 hay otro pasaje revelador. Mateo 17, 22 y 23. De buscarlo por aquí rapidito. Vamos a ver. Dice, reunidos en Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día será resucitado. Y ellos se entristecieron en gran manera. Resucitar no significa otra cosa que morir y ser levantado del sepulcro, ni más ni menos. Pero para estas personas, resucitar es otra cosa, en el caso de Jesús y en el caso de los 144,000. Para ellos resucitan con cuerpos espirituales, con cuerpos diferentes, y sus cuerpos no se vuelven a levantar. Eso no es resurrección. Es más, lo que ellos hacen con Jesús, podríamos denominarlo como reencarnación, porque entonces Dios preparó un cuerpo nuevo en el cual el espíritu de él reencarnó y apareció en otro cuerpo diferente, o se materializó en otro cuerpo diferente. Eso es un error garrafal que la Biblia no apoya. La Biblia establece claramente que Jesús iba a resucitar con su mismo cuerpo. Esa era la señal de Jonás. En Juan, es más, aquí en Mateo me parece que es 20, 18 y 19. Vamos a ver un momentito por aquí. Voy a comenzar del 17. Mateo 20 al 17 en adelante. Y subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y en el camino les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, pero al tercer día será resucitado. Y en Mateo 27, 62 también dice lo siguiente. Vamos a buscarlo por aquí rapidito. Mateo 27, 62. Vamos a ver. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo, nada respondes. Aquí estamos en el juicio de Jesús ante el sumo sacerdote. ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo dijiste. Pero os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. O sea que Jesús estableció que cuando él viniese por segunda vez, él sería visto por las personas que lo crucificaron, en este caso el sumo sacerdote y aquellos que lo crucificaron y le hicieron mal. Pero entonces en el capítulo 27, versículos 62 al 64 dice, es más del 61 en adelante. Y María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Este fue el domingo de resurrección. En la mañana que sigue, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo, Señor, recordamos que aquel impostor, aún viviendo, dijo, después de 3 días soy resucitado. Manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día. No sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo, fue resucitado de los muertos y el postrer engaño será peor que el primero. Así que note usted que los fariseos, estos judíos, van donde este hombre y le dicen allá, Pilato, pon unos guardias en la tumba de Jesús, porque él dijo que iba a resucitar al tercer día. No sea que vengan los discípulos y se roben su cuerpo muerto y después digan que resucitó y nos metan gato por liebre, en otras palabras. O sea, asegura la tumba, cosa que no haya excusa. Llega el tercer día y un cuerpo va a estar allí porque nadie lo va a sacar. Y se pusieron guardias allí. Y de nada les valió porque con todo y guardias Jesús resucitó. No salió otro, solo el mismo que estaba allí entre los muertos, en la tumba de José de Arimatea, con sus heridas en sus manos, en su costado y en sus pies. No era un cuerpo diferente, era un cuerpo que comió pez con sus discípulos. ¿Okay? Era físico, Tomás lo pudo tocar. No me diga a mí que le engañó a Tomás. Le dijo a Tomás, tócame cuando ese no era él.
Tomás tocó sus heridas y las vio, igual que los discípulos. Porque era el mismo Jesús que murió, el mismo que resucitó. En eso consiste la señal de Jonás, ni más ni menos. Decir que Jesús resucitó con otro cuerpo es violentar lo que establece claramente la palabra de Dios. La señal de Jonás y Juan 2, 19 al 21, cuando él dice que él levantaría el templo de su cuerpo, no otro cuerpo. Él no dijo, destruyan este templo y en 3 días levantaré un templo diferente. No, levantaré este templo. Él se refería al templo de su cuerpo. Así que creo que con esto contestamos esa pregunta que ese amigo nos formuló. Una joven nos preguntó sobre la predestinación, que qué creíamos nosotros sobre la predestinación. En el libro de Efesios, capítulo 1, hay un pasaje revelador que nos ayuda a entender este pasaje. Yo creo en un tipo de predestinación, pero no es la que muchos creen. Algunos creen que la predestinación significa que Dios, antes de crearnos, dijo estos se salvan y estos se pierden. Y no importa lo que tú hagas, si estás destinado para la perdición, te pierdes. Y no importa lo que tú hagas, si estás destinado para la salvación, te salvas. No creo en ese tipo de predestinación, ni creo que la Biblia apoye tal posición. En el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 3 en adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Yo creo en esta predestinación. Dios predestinó a todos los hombres para salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le da a todos los hombres la oportunidad de salvarse, de aceptar a Cristo como Salvador personal. Pero esa elección es nuestra. Dios no elige por nosotros. Dios me dice, aquí está mi hijo, ¿qué vas a hacer con él? ¿La aceptas o lo rechazas? Te ofrezco la salvación, ¿la aceptas o la rechazas? Y según el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, fuimos predestinados para alabanza de su gloria, y en eso yo creo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 19, encontramos otro pasaje revelador, 5:9. 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 9. Porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, exhortaos el uno al otro y edificaos el uno al otro, tal como también hacéis. Así que Dios nos destinó no para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Y en eso yo creo. Y esa es la predestinación que yo predico. O sea, Dios estableció un plan de salvación que se centró en la persona de su Hijo. En el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 14, Cristo se ofreció mediante el Espíritu ante el Padre como nuestro sustituto antes de los tiempos eternos, antes de crearnos. Así que inclusive Dios le dijo a Eva: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea, ella te herirá en el talón y tú le herirás en la cabeza, y ella te herirá en el calcañal a ti, en el talón. En otras palabras, en Génesis 3:15 aparece la primera promesa de salvación, de un Salvador. Él le pisará la cabeza a la serpiente, Jesús. Esa simiente de la mujer, según Gálatas, el libro de Gálatas, es Cristo. Así que Cristo fue enviado por Dios como nuestro Salvador. Y está de nosotros que le aceptemos o le rechacemos. Si eso no fuera así, ¿por qué Dios envió a sus profetas, a sus patriarcas, a sus apóstoles a predicar el Evangelio? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Él comisionó a la iglesia a proclamar, a educar, a adoctrinar, a enseñar estas cosas? ¿Por qué manda a la iglesia a proclamar el Evangelio? Para que todos escuchen y tengan la capacidad de decidir. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, mire cómo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchamos el Evangelio. Si creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si no creemos,
seremos condenados. Fuimos predestinados para la alabanza de su gloria, para ser salvos de la ira. Está de parte tuya y de parte mía que aceptemos esa predestinación y aceptemos a Cristo como Salvador personal. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. Pero antes de terminar el programa, antes de acabar, dos cosas. Primero, repasar brevemente. La señal de Jonás no es otra cosa que el hecho de que el mismo Jonás que fue tragado por el pez fue el mismo Jonás que salió del pez. De la misma forma, cuando eso se aplica a Jesús, el mismo Jesús que entró a la tumba de José de Arimatea muerto, fue el mismo Jesús que resucitó y salió vivo de esa tumba. Esa es la señal de Jonás. Ni más ni menos. Segundo, la única predestinación que existe es para la alabanza de su gloria. Dios nos creó para que fuésemos santos y sin manchas en Él. Pero está de parte de nosotros decidir a quién servimos. Ustedes escojan a quién servir, o a Dios o a su archienemigo. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga y te guarde.